¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ramón Alejandro Hernández Santana, soy aspirante a la carrera de desarrollo de software. El título de mi investigación es el siguiente: el uso del CAPTCHA, Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart, como herramienta de autenticación de usuario y seguridad en la protección web. Esta investigación tuvo los siguientes objetivos. En primer lugar, destacar la importancia de la seguridad del CAPTCHA en la información web, el estado actual y sus aplicaciones en el Internet actual, hacer una revisión documental sobre los aspectos más importantes y generalidades y particularidades del CAPTCHA y revisar los mecanismos de ataque y futuros acercamientos en el uso de esta herramienta. Vamos a partir de la metodología. Para esta investigación se desarrolló una revisión documental, la cual estaba enfocada en investigar origen, clasificación, aplicaciones y los mecanismos más importantes de ataque al CAPTCHA. Siendo una herramienta de seguridad, esto es un hecho, un mecanismo de ataque. ¿Qué instrumentos de investigación utilizamos? Pues bueno, se hizo una entrevista como parte de la investigación de campo y una encuesta para conocer datos cuantitativos sobre el tema del uso del CAPTCHA. ¿Qué resultados obtuvimos de esta investigación? Pues bueno, en primer lugar tenemos que el CAPTCHA es parte de las pruebas interactivas humanas, o también denominadas HIP, es decir, las Human Interactive Proofs. Estas tienen el objetivo de distinguir entre un humano y una computadora a través de pruebas sencillas. Y pues bueno, ¿qué significa CAPTCHA en el español? Pues es la prueba pública completamente automatizada para distinguir humanos y computadoras. Es decir, que como una prueba interactiva humana, esta es su función, saber automáticamente si la persona que está tomando la prueba es efectivamente una persona o es una computadora, un robot. Y este se basa en la prueba reversa de Turing. Turing, el padre de la computación, de 1950, ideó una serie de pruebas que le permiten a una persona discernir si aquello con lo que se está comunicando es una persona o un robot. Esto a partir de la inteligencia artificial. Pues en la prueba reversa de Turing es la computadora quien tiene que distinguir si con la que se está comunicando es otra computadora o un humano. Entonces estos son los fundamentos del CAPTCHA. Como tal, los CAPTCHA se diferencian de acuerdo a la presentación. En primer lugar, tenemos que se pueden presentar en texto, es decir, que se presenta una línea de texto o caracteres alfanuméricos distorsionados a los que se les debe de introducir el texto. Podemos encontrarlos en forma de imágenes en las que se tiene que colocar en esta prueba un determinado patrón de imágenes o incluso un rompecabezas. También tenemos pruebas de audio, que estas se basan en que nos muestran grabaciones o se tiene que hacer un reconocimiento de voz y la persona pues teclea esta información en el cuadro de texto. Finalmente tenemos las pruebas de video, que son las que se consideran con mayor robustez. Este término lo veremos más adelante, por ser más complejas. A lo largo del video se nos muestra una determinada serie de caracteres que vamos a introducir de igual manera en el cuadro de texto. Es importante destacar que los de audio se utilizan principalmente para favorecer a personas con discapacidades visuales. ¿Qué es la robustez? Que es lo que veíamos hace rato, y la usabilidad. Pues bueno, la usabilidad se refiere a la propiedad que tiene el CAPTCHA para ser reconocido por las personas. Es decir, mientras más usabilidad tenga el CAPTCHA, más fácilmente va a ser decodificado por una persona. Y la robustez se refiere a qué tan sencillo es para las computadoras descifrarlo. Entonces tenemos que en el primer caso que les muestro, tenemos una excelente robustez y una nula usabilidad. Es decir, que es excelente este CAPTCHA, ninguna computadora lo va a reconocer, pero lamentablemente tampoco los humanos, no hay usabilidad. Y en el otro caso, en el que se presentan caracteres en rojo de números, pues bueno, tiene una nula robustez porque incluso las computadoras lo pueden reconocer, y una excelente usabilidad porque pues bueno, es muy difícil que una persona no pueda notar estos caracteres.
¿Qué aplicaciones tiene el CAPTCHA? Pues principalmente en el uso de encuestas en Internet, es decir que muchas veces se utilizan bots o los botnets para atacar sitios web y favorecer un tipo de tema en general en una encuesta, y pues bueno, el CAPTCHA asegura o pone una barrera ante esto. Se asegura también de evitar el spam, es decir, la saturación de mensajes, de información en un sitio. Se asegura también de proteger la compraventa de bienes y servicios en línea, y también el uso de ataques de diccionario, es decir, la comprobación de que las computadoras no están usando bases de datos para rellenar formularios en línea. ¿Qué mecanismo se utiliza para romper un CAPTCHA? Porque como lo había mencionado antes, estas herramientas de información pueden ser atacadas. Pues bueno, en este caso les muestro una imagen virgen de un CAPTCHA. Como vemos, tiene cierto patrón de reconocimiento, y bueno, el primer paso que sigue la computadora para descifrarlo es la conversión a escala de grises, es decir, elimina todas las tonalidades y colores para hacerlo más sencillo. Después viene una binarización, esto es que se distingue entre si los colores son blanco o negro. Elimina todas las escalas de tonalidades y solamente dejamos blanco y negro. Después viene una eliminación de líneas horizontales, verticales o píxeles, y finalmente tenemos un reconocimiento y segmentación. La segmentación la consideran la parte más importante del reconocimiento de un CAPTCHA, porque en esta se dividen los caracteres y se buscan en una base de datos para conocer qué letra es o qué carácter es. A partir de la entrevista, nosotros descubrimos que bueno, la seguridad informática es una herramienta, un mecanismo y políticas que sirven para que la información sea accesible por personas autorizadas y que no caiga en manos de terceros. Gracias a esto también nos ejemplificaron el maestro en ciencias Noya Chávez, que bueno, la saturación de sitios web se evita mediante estos mecanismos. Estos mecanismos, estas herramientas se pueden romper o se pueden descifrar mediante el uso de inteligencia artificial, de aprendizaje computacional basado en sistemas de reconocimiento óptico, o también llamados OCR. Como parte de la encuesta tenemos 10 preguntas distintas. En primer lugar, queríamos conocer qué tanto usan las personas o los encuestados el Internet, y pues descubrimos que la mayoría se sitúan de entre 2 y 4 horas a más de 4 horas de uso. La primera pregunta que aquí les muestro es la de cuál de los siguientes es un CAPTCHA. Ahí tenemos las opciones y bueno, vemos que el 100% reconoce efectivamente un CAPTCHA. Con respecto al fundamento del CAPTCHA, el 70% de la población reconoce y que es para diferenciar humanos y computadoras, por lo que están bien informados sobre el fundamento del CAPTCHA. ¿Cuál es el tipo de CAPTCHA más común que encuentras en línea? Pues el 70% responde que es de texto, o sea que este es el más común, y el 30% de imágenes. ¿Consideras al CAPTCHA molesto debido a la dificultad para descifrarlo? Pues el 50% opina que sí y el 50% que no. Generalmente, ¿cuántos intentos te toma descifrar un CAPTCHA? Un intento, es decir, que tenemos una excelente usabilidad. ¿Qué acciones se caracterizan más por solicitar CAPTCHA? Pues bueno, el 70% nos informa que es de descarga de contenidos. Y que también relacionado a la siguiente pregunta, los sitios de descarga de datos son los que más emplean CAPTCHA. ¿Qué compañía es la que más usa CAPTCHA? Pues en un 90% opina que es Google. Y finalmente, ¿qué confianza le tienes al CAPTCHA con respecto al token para proteger tu información? 50% responde que CAPTCHA y 50% token. ¿Qué conclusiones obtenemos de esto? Bueno, pues en primer lugar que el CAPTCHA se fundamenta en el reconocimiento de patrones de caracteres asequibles por seres humanos y complejos para programas computacionales. El CAPTCHA puede ser atacado y decodificado mediante herramientas basadas en reconocimiento óptico de caracteres, OCR, aprendizaje computacional e inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones tiene? Evitar el spam, saturación de sitios web, abatir ataques de botnets, disminuir phishing, denegar acceso a cuentas de usuario y proteger la compraventa de bienes y servicios en línea. La herramienta CAPTCHA está fundamentada en las propiedades de reconocimiento por la mayoría de los usuarios, se basa principalmente en texto, goza de buena usabilidad y se usa más comúnmente en descargas. Y finalmente las recomendaciones son las siguientes: que se necesita más investigación para reconocer el CAPTCHA,
y conocer más sobre encuestas estadísticas.